Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del martes 16 de agosto del 2022. Saludamos con muchísimo gusto a todas nuestras audiencias que nos escuchan en la República Mexicana, en los Estados Unidos, y a todas las personas que ya encendieron sus redes sociodigitales para escucharnos a través de Facebook, Twitter y YouTube. Ya sabe, también tenemos 4 señales de radio: 96.5, 1060 de AM, señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, y a la señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. Comenzamos. A 13 días del accidente en la mina Pinabete en Coahuila y ante la petición de las familias de los mineros atrapados de solicitar apoyo internacional, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, anunció que sí se consultará a 2 empresas extranjeras. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informa que México registra 5 semanas consecutivas a la baja en los casos de contagios por COVID-19 y subraya que la epidemia sigue activa en todo el mundo y que es probable que ya entre en un ciclo estacional. Serán las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores las que decidirán si conceden la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos. Dio a conocer esta mañana el presidente López Obrador, quien añade que no permitirá la intromisión de las agencias estadounidenses ni de espionaje en la toma de esta decisión. La Secretaría de Educación Pública presenta el nuevo Plan de Estudios de Educación Básica. Autoridades subrayan que este nuevo modelo reconoce a docentes, a las familias, a niñas y niños y a la diversidad cultural de México con una visión de derechos humanos. En el panorama internacional, como sabotaje califica Moscú las explosiones registradas esta mañana en una base rusa en la anexionada Crimea. Varias infraestructuras se vieron afectadas, lo que obligó la evacuación de unas 2,000 personas de la zona. El primer navío con trigo ucraniano que se usará para operaciones humanitarias en África zarpó hoy del puerto ucraniano de Pivdeniki. En tanto, se espera que el jueves llegue a territorio ucraniano el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para sostener una reunión tripartita con los presidentes de Ucrania y Turquía. La seguridad alimentaria es uno de los temas de la agenda. La vida de miles de mujeres y niñas haitianas se encuentra en peligro ante la imposibilidad de recibir atención sanitaria, sexual y reproductiva fundamental. Así lo advierten diversas agencias de la ONU. Arrancan en Brasil las campañas de cara al proceso electoral del próximo 2 de octubre, que entre otros cargos renovará la presidencia. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se perfila como claro favorito en las encuestas por delante del todavía gobernante Jair Bolsonaro. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y en el marco de la discusión sobre si la Guardia Nacional va a depender o no de la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy esta organización, la Guardia Nacional, puso en marcha la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, que se va a conocer como FERI por sus siglas, y va a participar en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada, en el traslado de reos de alta peligrosidad y en el rescate de rehenes y personas secuestradas. Este grupo, FERI, está conformado por 492 elementos de la Guardia Nacional y se encargará también de la seguridad en eventos especiales, así como en el ámbito diplomático, cultural y deporte de carácter internacional. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso un alto a la narrativa de terrorismo al referirse a los actos de violencia que se registraron en los últimos días y precisó que se tratan de actos de propaganda del crimen organizado que buscan sembrar el miedo. El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el sentido de que los incidentes violentos registrados en diversas partes del país obedecen a una estrategia de propaganda del crimen organizado.
Sin embargo, el mandatario añadió que los extremos siempre se tocan, esto al referirse a la campaña amarillista de sus adversarios políticos sobre la violencia en el país. Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos, la quema de los vehículos, de los oxxos, y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo. Ayer decía yo de que no se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan. No hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador, de eso no tengo duda. López Obrador dio a conocer que ya hay más detenciones de presuntos implicados en los incidentes violentos del fin de semana en Baja California. Ayer se llevó a cabo una detención de quienes participaron en Tijuana. Fueron detenidos en Sinaloa, entre Mochis y Culiacán. 2, 3 dirigentes y al parecer de los jefes. ¿Cuántos? 6. Y se va a continuar con las detenciones. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Y sobre las estrategias comunicativas que utiliza la delincuencia en México, es el comentario esta tarde de Felipe León, a quien saludamos con muchísimo gusto. Te escuchamos, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes amigos de Radio Educación. Y nos preguntamos si el crimen utiliza estrategias, tácticas de comunicación, publicidad o propaganda. Y la respuesta es que sí, por supuesto. Y desde que la humanidad tiene memoria, así ha sido, porque la comunicación del crimen es muy similar a la comunicación del poder político. Buscan generar respeto, miedo y propagar sus reglas. Ejemplos de la comunicación del crimen sobran. Ponemos algunos. En el 2005, en los días más críticos de la violencia desatada entre los Beltrán Leiva y los Zetas en Acapulco, voces anónimas llamaban a redacciones de medios de comunicación locales para alertar de enfrentamientos o ejecutados. Pero cuando llegaban los reporteros no había nada. Claro, en ese momento, sino minutos después, quienes hacían las llamadas garantizaban la cobertura de quien tenían redes sociales hasta transmisión en tiempo real. En abril de 2007, en Boca del Río y el puerto de Veracruz, desconocidos repartían volantes en lugares públicos en los que pedían a la población no acudir a misa, no salir de sus casas y no andar en las calles ni sus trabajos si en cierto día y en ciertas horas porque iba a haber una limpia de zetas. Firmaban los integrantes de un grupo llamado Gente Nueva, que no era otro más que el entonces Cártel del Milenio, ahora conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación. Y ese día, a esas horas, realizaron una cacería humana de presuntos adversarios a los cuales fueron asesinados y colgados en varios puentes vehiculares. En junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, después de un operativo del Ejército para detener a los principales cabecillas de la vieja familia michoacana, estos echaron mano de taxistas, mujeres, niños y hasta de una emisora clandestina de radio, alegando haber sido víctimas de abusos de los militares y de policías federales. Después, promovieron sendos reportajes en medios internacionales y hasta de visitas de organismos de derechos humanos para colocar a los militares como victimarios y ellos como blancas palomitas. Algo similar hacen en Tamaulipas y Nuevo León los distintos grupos que tienen similares bases de apoyo social. Por supuesto, esta situación es exclusiva de México. El crimen aprovecha los canales de difusión colectiva y masiva para elevar el rating y al mismo tiempo convertir a los medios en foros donde se hacen juicios paralelos con sentencias no siempre atinadas a la realidad. En este afán, y no es nuevo, sino que también ha permeado el crimen al tejido de las redes mediáticas, sus reporteros y hasta voceros voluntarios, involuntarios y tontos útiles que cumplen en difundir sus mensajes y objetivos. La difusión que coloca el gobierno mexicano sobre las estrategias y tácticas mediáticas debe abrir una discusión seria, profunda y profesional sobre lo que ha venido ocurriendo desde hace varios lustros, porque la expansión y contaminación del tejido social provocado por el crimen también pega a los medios, a las redes sociales, a periodistas y empresas de comunicación. Entonces,
estamos en otro frente, el mediático, además del frente financiero que controla todos los mecanismos de lavado de dinero, el armado encargado de ejecutar a los enemigos y traidores de organizaciones delictivas, el político que, como hemos visto en pasadas elecciones, no basta con apoyar a candidatos a puestos de elecciones, sino que ahora ellos tienen el descaro de incursionar también en la política partidista de manera abierta. Y el frente social, consistente en tener bases sociales de apoyo que les brinden respaldo popular y así legitimar sus actividades ilícitas ante ciertos sectores sociales. ¿Qué busca el frente mediático del crimen? ¿Qué mensajes son los que envían a situaciones como las de la semana pasada? El principal objetivo, sin duda, es generar miedo al crimen y generalizar la percepción del riesgo en cada individuo de nuestra sociedad. Las amenazas de muerte, lesiones corporales graves, daños graves a bienes públicos o privados, transporte público y toda aquella acción que produzca un gran perjuicio económico a la población o entes de la economía formal, buscan obligar a un gobierno o una organización internacional a dejar hacer algo como liberar detenidos para extradiciones, descongelar cuentas o hacer un impasse en la persecución de sus líderes. Amigos de Radio Educación, es momento de analizar, debatir y avanzar en la definición de líneas éticas del papel social de los medios, de los comunicadores y de personas con acceso a medios y redes sociales para que exista un tratamiento informativo veraz y responsable antes de que sus mensajes sean una verdadera amenaza para la consecución de la paz social que tanto necesitamos todos. Muchísimas gracias, Felipe León. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Gracias, hasta luego. Y esta mañana también el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya recibió la solicitud formal de Estados Unidos para extraditar a Rafael Caro Quintero. Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, quienes decidirán si conceden la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero y a qué corte de la Unión Americana lo harían, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario añadió que toda vez que Caro Quintero interpuso amparos en contra de su eventual extradición, el asunto se encuentra en manos del Poder Judicial y la Fiscalía General de la República. No tengo información específica y repito, esto lo ve el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores de acuerdo a los procedimientos legales y a los convenios de cooperación que se tienen con Estados Unidos y otros gobiernos. Respecto a las versiones de que las autoridades estadounidenses confían más en la Marina que en el Ejército en cuestiones de seguridad, López Obrador lo calificó de intervencionismo que viene de los tiempos del sexenio de Felipe Calderón. Surge esa intromisión alevosa de las agencias del gobierno de Estados Unidos en lo que tiene que ver con asuntos de nuestro país. Empezó a manejarse esa visión de que no le tenían confianza al ejército, tenían confianza en la Marina. Eso lo empezaron a manejar durante el gobierno de Calderón. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y en otras notas, será en el mes de noviembre cuando la Fiscalía General de la República presente de manera oral las acusaciones contra Emilio Lozoya por los casos agronitrogenados y Odebrecht, lo que colocaría al exdirector de Pemex en la antesala del juicio. Será en noviembre próximo cuando se determine si el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, llega a un acuerdo reparatorio por las causas penales de los casos Odebrecht y agronitrogenados. La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Varonil Norte, Verónica Gutiérrez Fuentes, programó para los días 4 y 7 de noviembre las audiencias sobre ambos procesos penales, al determinar que no puede continuar la indefinición de los casos sobre los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de la compra a un sobreprecio de la planta de agronitrogenados, luego de 2 años de haberse iniciado. El viernes 4 de noviembre se realizará la audiencia donde Emilio Lozoya enfrentará las imputaciones por el caso de agronitrogenados y el 7 de noviembre por el asunto de la constructora brasileña Odebrecht. A través de sus abogados, Emilio Lozoya ofreció pagar $10.7 millones para reparar el daño
ocasionado en ambos casos a fin de lograr un acuerdo reparatorio y se suspendan ambos procesos penales por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Desde abril pasado se aplazaron las audiencias, ya que Emilio Lozoya ofreció al Ministerio Público Federal convertirse en testigo colaborador y capturar a los presuntos responsables de esos ilícitos, entre los que figuran exfuncionarios del sexenio pasado. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. Y la guerra político-electoral en Campeche sube de nivel. Este mediodía llegó a San Lázaro el fiscal del estado, Renato Sales Heredia, para solicitar el desafuero de Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche y actual diputado y líder del PRI. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Víctor Bárcenas con los detalles. Te escuchamos, Víctor. Lénica, buenas tardes. Te saludo a ti, a la audiencia de Radio Educación. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, recibió esta tarde formalmente la solicitud de juicio político en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y actual diputado federal priista. A las instalaciones de la Cámara de Diputados acudió el fiscal de Campeche, ya lo señalabas, Renato Sales Heredia, quien precisó que la acusación penal contra el dirigente nacional del PRI no tiene nada que ver con los audios difundidos recientemente por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la mesa directiva al recibir esta solicitud. Están solicitando, en términos de este escrito, la declaratoria de procedencia en relación con el C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche. Se recibió la solicitud a las 13:38 del día de hoy. Se ha turnado a la Secretaría General de la Cámara, quien la resguardará hasta en tanto se conforme la sección instructora, que es la instancia que deberá conocer de esta solicitud. Hemos querido hacer del conocimiento público el día de hoy lo que nos han solicitado las autoridades del estado de Campeche en relación a una investigación a la que le han dado seguimiento. La Cámara de Diputados seguirá los trámites de ley, les informo, fiscales, ha sido turnada, se resguardará y seguirá con su proceso. Y bueno, en conferencia de prensa tras esta entrega formal de la petición, el fiscal de Campeche aclaró que la carpeta de investigación en contra del dirigente nacional del PRI es por presuntamente haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito durante su cargo al frente del gobierno de Campeche. Precisó que la acusación se deriva de constatar la desproporción entre los ingresos que devengó por sus trabajos como funcionario público y las propiedades que se encuentran a su nombre, una de cuyas mansiones de su propiedad está tasada en más de 130 millones de pesos, construida con mármol de Carrara, inmobiliario de lujo y objetos de elevado costo. El fiscal dijo que están abiertos a ellos como autoridades ministeriales a que la sección instructora de la Cámara de Diputados solicite toda la información que valide la acusación de enriquecimiento ilícito en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, quien de confirmarse este delito podría tener una pena de hasta 25 años de prisión. El reporte que tenemos esta tarde. Víctor, y del cual vimos un baño enorme en esa residencia de más de 130 millones de pesos. ¿Cuánto puede durar este proceso de desafuero, Víctor? Pues es un poco en términos difíciles de precisar, puesto que hay todavía una serie de casos acumulados, entonces tendrían que tener una decisión política si es que quieren acortar el procedimiento y no se enlista en la serie de peticiones previas que hay de juicio político contra otros funcionarios. Si es una decisión política, indudablemente que se va a acelerar, y si no se quiere hacer tal situación, podría tener mucho tiempo en desahogarse. Y hoy es martes de Jaguar también, ¿verdad? Allá en Campeche va a haber programa. A ver qué reacción tiene la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien ya se ha hecho muy popular en redes sociales. Muchísimas gracias, Víctor Bárcenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y Sonora, Sinaloa y Chihuahua tienen garantizado el abasto de agua para la agricultura debido a la captación del agua en las presas, esto mediante estimulación de lluvias, así lo indicó la Secretaría de Agricultura.
Gracias al proyecto de estimulación de lluvias para mitigar la sequía aplicado entre marzo y julio pasados, se logró asegurar la producción agrícola de riego y temporal 2022-2023 y aportar agua a las presas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, precisó la Secretaría de Agricultura. Detalló que en el caso de Sonora se llevaron a cabo 13 vuelos exitosos, mientras que en Sinaloa se contabilizaron 11 con excelentes resultados, en tanto que en Chihuahua se registraron otros 6, todos favorables, para un gran total de 30 vuelos. Destacó que los resultados obtenidos en las 3 entidades muestran una mejor condición de la vegetación dentro de los polígonos, sobre todo en el de Sinaloa, dada la magnitud de la precipitación en los 11 eventos. Por otra parte, Agricultura y Desarrollo Rural informó que la balanza comercial agroalimentaria registró un superávit de $4,758 millones en los primeros 6 meses de este año. Explicó que con base en datos de Banco de México, las ventas agroalimentarias al exterior rompieron récord, al sumar $25,956 millones, que es el mayor monto registrado desde 1993. El comercio agroalimentario de nuestro país con el resto del mundo sumó $47,155 millones en el periodo enero-junio y donde el 55% correspondió a las ventas de nuestro país a sus socios comerciales. Para Pulso de Radio Educación, Marcos Velasco. Y los migrantes guatemaltecos se han incorporado a los trabajos en el campo, pero la falta de documentos les impide conseguir mejores condiciones laborales, así lo demuestra un informe de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con ese diagnóstico, en el caso del estado de Chiapas, los migrantes guatemaltecos ya representan el 35% de la mano de obra en agricultura y pueden ganar hasta el 54% de un salario mínimo, es decir, no llegan al salario mínimo. La frontera sur de México es uno de los escenarios de movilidad internacional más dinámicos con respecto a los flujos de personas trabajadoras en esa región. Esta población se destaca por el escaso uso de documentos durante su proceso migratorio, lo cual juega en detrimento de las condiciones de empleo de las y los trabajadores transfronterizos en el país. Así lo destaca el estudio Diagnóstico Personas Trabajadoras Guatemaltecas en Chiapas, que fue realizado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Señala que en cuanto a los ingresos, un 54.4% del flujo del sector agrícola y un 35.8% del sector no agrícola percibieron salarios menores a un salario mínimo. El diagnóstico resalta que la media de ingreso laboral mensual en pesos en el sector no agrícola fue de 4,800 pesos, lo cual representa 25% más que en el agrícola, el cual alcanzó 3,840 pesos. El estudio muestra de manera gráfica las principales ocupaciones u oficios en el sector no agrícola y que están orientadas hacia el comercio, construcción, industria, servicio doméstico, servicios diversos como preparación de alimentos, bebidas, jardinería y cuidado de personas. Asimismo, en el diagnóstico se destaca que el flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en el estado de Chiapas en el sector agrícola representó 33.8% del flujo laboral, mientras que aquellas del sector no agrícola fueron 66.2%. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y serán 2 empresas extranjeras las que sean consultadas para determinar los sitios donde se inyectará el cemento a la mina del Pinabete en Sabinas, Coahuila, y así poder rescatar, esperemos, a los 10 mineros atrapados desde hace 13 días. Así lo dio a conocer esta mañana Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.
Continúan las labores para intentar rescatar a los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, a casi 2 semanas de la inundación y derrumbe en la misma. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que 13 bombas continúan extrayendo el agua de los pozos para crear condiciones seguras para el acceso de los equipos de auxilio. Tenemos, como ya lo repetí, 13 bombas que están trabajando de una manera permanente las 24 horas. 6 de estas bombas están ubicadas en los pozos y 7 se encuentran en los barrenos. Tenemos la información de todos los niveles, incluso de metano, los cuales siempre están a la baja. Afortunadamente no tenemos ningún riesgo al respecto. La funcionaria añadió que el gobierno federal ya se puso en contacto con 2 empresas, una alemana y otra estadounidense, para que brinden asesoría en el plan de rescate, como habían pedido los familiares de los mineros atrapados. Que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a 2 empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Son 2 empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos de manera permanente con ellos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y aunque se elaboran las 24 horas del día desde que sucedió este accidente, los días pasan y las críticas van en aumento porque aún no se logra rescatar a los mineros. Debido a ello, el presidente López Obrador señaló que la oposición quiere sacar raja política de la desgracia de cara a las elecciones en Coahuila, porque va a haber elecciones el próximo año en ese estado. El mandatario llamó a los coahuilenses a no dejarse manipular y tras decir que los detractores andan sopiloteando, deploró que se intente lucrar políticamente con la desgracia, cuando la prioridad de su gobierno es rescatar a los trabajadores atrapados en la mina. Y es que conforme pasan los días, los familiares de los 10 mineros siguen en la angustia porque no hay resultados y surgen cada vez más obstáculos para encontrarlos. El presidente López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República realiza una investigación y que se tratará de evitar que ocurran accidentes como este, donde se entregó una concesión sin condiciones mínimas de seguridad y que llevan a cabo la sobreexplotación de sus trabajadores. Durante el Parlamento abierto sobre la reforma electoral organizado por la Cámara de Diputados, especialistas en materia electoral llamaron a los legisladores a revisar temas como la transparencia y democratización interna de los partidos políticos como paso previo para transitar hacia una nueva reforma electoral. Ahora tocó turno de debatir sobre el financiamiento a los partidos políticos en el 15º Foro de Parlamento Abierto sobre la reforma electoral que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. Particularmente se abordó el asunto de los medios de financiamiento para actividades ordinarias. Durante su participación, el doctor Ramón Hernández Reyes, académico y ex consejero electoral en Michoacán, expuso que la actual fórmula que marca la Constitución para definir el financiamiento público a partidos políticos podría reducir montos totales y generar ahorros si no se tasa la actualización anual de financiamiento en UMAS y sin que se considere todo el padrón electoral como referencia, sino solo el listado nominal. Padrón electoral contiene casi 1.700.000 ciudadanos más que el listado nominal y por consiguiente las fórmulas y el cálculo vienen siendo mayores. En este caso la forma actual equivale aproximadamente de prerrogativas a 6,000 millones de pesos repartidos en los partidos políticos y la fórmula relativa al listado nominal tomándolo como base referencial es aproximadamente de 5,800 millones de pesos, un poco más de 100 millones de pesos menos en el listado nominal. Por su parte, el ex consejero electoral del IFE, Rodrigo Morales, recordó que las reformas electorales que definieron el actual esquema de financiamiento a partidos políticos mejoró la equidad en la competencia electoral a fin de lograr la alternancia en el poder que actualmente se vive. Pero ahora el reto es generar la certeza de que no se usen recursos externos al financiamiento ordinario
de los partidos políticos. No creo que el problema que tengamos sea un asunto de montos de financiamiento, sino más bien de una correcta y convincente rendición de cuentas. Disminuir los montos de financiamiento puede ser un ahorro engañoso que solo dé pie a la simulación. Los costos de las campañas no creo que se puedan bajar por decreto. Lo que hemos visto en las más recientes contiendas y aún en los comicios de los propios partidos son flujos de dinero cada vez más crecientes. Frente a ello, podemos ensayar una norma más severa respecto a los montos permitidos, pero me temo que no solo las contiendas no van a ser más austeras, sino que la rendición de cuentas que hagan los actores políticos será cada vez menos creíble. De modo que yo creo que de lo que nos tenemos que ocupar es de perfeccionar la rendición de cuentas y estar atentos de que la equidad es un concepto cambiante, dinámico, que cada tanto hay que actualizar y regular. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Y México registra 5 semanas consecutivas a la baja en los casos de contagios por COVID-19, así lo dijo esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, donde también explicó que la epidemia sigue activa en todo el mundo y que es probable que entre en un ciclo estacional. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada con los detalles. Te escuchamos, Carlos. Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Radio Educación. Por quinta semana consecutiva, la pandemia de COVID-19 en México muestra una marcada disminución, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario dijo que todo parece indicar que comenzará un ciclo estacional de la enfermedad que podría, sin embargo, advirtió, incrementar su incidencia conforme se acerque el invierno. Vamos a escucharlo. Desde luego hay que tener presente que la epidemia de COVID es una epidemia que sigue activa en forma asincrónica en todo el mundo y que eventualmente algunas predicciones indican que conforme se vaya estableciendo en una fase temporal relacionada con la estación fría, pudiera entrar en un ciclo ya en los distintos países del mundo en donde predomine en el invierno y se reduzca en verano. Es la predicción que tenemos desde el inicio y pudiera ser que empecemos a encontrar ese patrón también en México. Pero por ahora son estas 5 semanas de reducción, también lo vemos en las hospitalizaciones, hay una franca tendencia acelerada, diríamos, a reducir la ocupación hospitalaria en la medida que hay muchos menos casos que ingresan comparados con quienes egresan del hospital. En este momento, 8% de las unidades COVID con camas generales están ocupadas y solamente el 3% de las unidades de terapia intensiva o sus equivalentes. Lénica López-Gatell dijo que en este momento todo el territorio nacional se encuentra en semáforo epidemiológico color verde. Vamos a escucharlo. Lo que podemos mostrar es el mapa del semáforo COVID. Este ya no es un instrumento de comunicación o de alertamiento externo, pero nosotros lo seguimos evaluando continuamente todas las semanas y en este momento ya tenemos verde completo de nueva cuenta en todo el país. Todas las entidades están en sus equivalentes de semáforo verde. Pues Lénica, es el reporte. Algo rápidamente que también mencionó López-Gatell hoy en la conferencia, se le preguntó acerca de estos médicos que trabajan en las farmacias, estas consultas médicas que se dan como servicio adicional en muchas farmacias. Definitivamente dijo que no es recomendable porque muchas veces dice este es un asunto de mero negocio y no de salud, por lo cual advirtió que no es una buena idea atenderse con estos médicos, además de que también dijo que en muchas ocasiones los galenos son sobreexplotados en este tipo de negocios, los ponen a trabajar muchas horas por pagos mínimos. Sí, el problema ahí, Carlos, es el rezago en salud. Muchas veces prefieres ir ahí con el doctor de la farmacia que ir a hacer la cola inmensa en otro centro de salud, pues más formal, digamos, ya sea el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Sí, totalmente, es una opción para muchas personas. Además, recordemos que a pesar de la promesa que se tiene de parte del gobierno federal de que habrá salud universal y gratuita para la población, pues sin duda va a ser un proceso lento que además se vio afectado por la pandemia de COVID-19, pero bueno, mientras se puede lograr este objetivo, sin duda, pues para muchas personas de escasos que no tienen los recursos, pues el médico de la farmacia es la opción que les queda viable. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Que tengas excelente tarde. Igual, hasta luego.
Y este día se presentó el nuevo Plan de Estudios para la Educación Básica en México, que va del preescolar a la secundaria, y autoridades educativas dijeron que este nuevo modelo, plantea un cambio en la relación de la escuela con la comunidad. Esa nueva vinculación entre la escuela y la comunidad será a través del trabajo por proyectos que permitirán la construcción de una perspectiva solidaria con la comunidad, ya no solo es el individuo. Sin embargo, a diferencia de otros cambios curriculares, este nuevo plan sí será sometido a una prueba piloto en los 3 niveles de educación básica. Iniciará el próximo 29 de octubre la prueba piloto en 1,000 escuelas. Al presentar el plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, hizo un balance sobre su trabajo al frente de la dependencia. Gómez Álvarez informó que en los próximos días se presentará el nuevo plan de estudios para media superior y para educación normal. La titular de la SEP afirmó que ocupó la dependencia en el momento del inicio de la pandemia y se logró atender a los estudiantes a través de la educación a distancia. Gómez Álvarez señaló que se logró un incremento salarial superior de 7% a los docentes y se otorgaron más de 150,000 nuevas plazas. La titular de la SEP agregó que en estos momentos la dependencia se encuentra en el proceso de entrega-recepción con la nueva titular, Leticia Ramírez. Felicito sinceramente a la maestra Leti Ramírez Amaya. Muchas gracias. Te deseo el mayor de los éxitos en tu nuevo encargo. Vas a encontrar una secretaría en marcha, en proceso, no ha detenido. Yo puedo decir que esta secretaría sigue activa, ha seguido activa y seguirá activa. Y sí va a haber algunos pendientes que ya te daré a conocer. Vamos a tener que regresar a Guerrero, vamos a tener que regresar a Veracruz. Yo espero, hacía un recuento y decía, híjole, me faltaron como 6 estados de visitar. Gómez Álvarez agradeció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador a su labor. Iniciamos el proceso de entrega-recepción en donde tenemos una transición, pues como siempre fue. Yo también agradezco mucho al maestro Esteban Moctezuma, que fue una transición también muy armónica, muy ordenada y también con mucho cariño, y eso yo le agradezco porque se agradece mucho cuando uno llega a un espacio y lo reciben a uno con ese amor y ese cariño y ese profesionalismo. Y bueno, quiero aprovechar para reiterarle al señor presidente mi agradecimiento por esta oportunidad de servir a mi país en la actividad más noble, que es la educación. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Y mañana se conmemora el Día Mundial del Peatón. ¿Sabía que diariamente mueren 44 personas por accidente de tránsito en México? Asimismo, hay 45,000 personas que han quedado con daños físicos permanentes, así lo indican organizaciones civiles. El Día Mundial del Peatón tiene su origen en el año de 1897, cuando ocurrió el primer accidente de tráfico que causó la muerte de la joven Bridget Driscoll en Londres, Inglaterra, la cual fue arrollada por un auto y murió en el acto. A raíz de ello, es importante fomentar la cultura vial del peatón y la movilidad a pie. Todos somos peatones, así como promover espacios adecuados para la forma de moverse en ciudades y recordar a los automovilistas la importancia de respetar a los peatones, a los ciclistas y a los motociclistas. Por percances viales en México mueren anualmente 10,000 personas entre peatones, ciclistas y motociclistas, informaron representantes de la sociedad civil. En la víspera del Día Mundial del Peatón, que se celebra el 17 de agosto, expresaron que pierden la vida 44 personas en las calles cada 24 horas a causa de accidentes de tránsito en nuestro país. De las 16,000 defunciones reportadas en accidentes de tránsito, el 65% son ciclistas, peatones y motociclistas. El director de Reflexiona con Responsabilidad, Miguel Ángel Toscano, dijo que se pierden más de 425,000 horas de vida saludable de las personas por esta causa. Habla de 44,489 personas que quedan con algún tipo de discapacidad. Te voy a dar el número exacto y ahorita 425,693 años de vida saludable perdidos al año. Y tal vez ahí personas pueden complementar.
sí, 147.552 personas fueron atropelladas, es decir, y además el 30% de estas personas, o sea, casi 45.000, sufrieron consecuencias permanentes, quedaron con alguna discapacidad. Avalaron la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial porque tomó en cuenta a los peatones para contrarrestar las 10,000 defunciones que se reportan en México anualmente. Expresaron que en el mundo mueren alrededor de 1.3 millones de personas en accidentes de tránsito anualmente. También comentaron que entre 20 y 50 millones de personas queda con alguna discapacidad permanente. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. Y mucho ojo, aguas con la publicidad engañosa y esas super gangas que luego aparecen en las redes sociales. Hay unas cosas que uno dice, ahorita en este momento, tenga mucho cuidado. La Procuraduría Federal del Consumidor, en colaboración con Meta, que es la compañía de Mark Zuckerberg, llaman a los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp, que forman parte de estas empresas de Zuckerberg, a no caer en estafas o fraudes por medio de mensajes engañosos. A través de la segunda etapa de la campaña Redes Seguras se busca alertar a los usuarios de las plataformas sociodigitales con recomendaciones de seguridad que los ayuden a identificar posibles estafas o contenido fraudulento. La Procuraduría Federal del Consumidor lanzó una alerta para que se tenga mucho cuidado en caso de recibir un mensaje SMS o vía WhatsApp en donde se pidan o ofrezcan dinero a cambio de un regalo, de mensajes para aplicar un trabajo que parezca muy atractivo o para apoyar una causa social, ya que puede tratarse de una estafa. La dependencia federal explicó que el engaño también se ha detectado por parte de individuos que se hacen pasar por personas del servicio técnico de la misma aplicación. Ante ello, la Profeco y la empresa Meta, compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, anunciaron el inicio de la segunda etapa de la campaña Redes Seguras, esto con el fin de empoderar a los usuarios de estas plataformas con recomendaciones de seguridad que los ayuden a identificar posibles estafas o contenido fraudulento. Para ello se pondrá a disposición de los consumidores materiales audiovisuales para que aprendan a añadir capas de seguridad a la configuración de sus cuentas, así como para que conozcan a detalle las herramientas que existen dentro de la aplicación que les permitan bloquear o reportar contenidos maliciosos. Con estos nuevos materiales, Meta, por su parte, refrenda su compromiso de brindar servicio de mensajería privada y segura al estar protegida por el cifrado de externo a externo, garantizando así que solo los participantes de una conversación tengan acceso a su contenido, inclusive sin que WhatsApp y Meta puedan tener acceso. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y esta mañana se produjo una explosión en un depósito provisional de municiones del ejército ruso en la localidad de Maysk, en la península de Crimea, anexionada por Rusia. El jefe de la autoproclamada República de Crimea, Sergei Aksionov, explicó que hasta ahora se tienen reportadas 2 víctimas, un hombre con una herida de metralla y otro que fue aplastado por un muro. Sus vidas no corren peligro. También en Crimea, una unidad militar rusa en el distrito de Samskoy estaba en llamas, lo que hace suponer que las acciones son un contraataque de las fuerzas ucranianas. Por ello, unas 2,000 personas han tenido que ser evacuadas de la zona. Esta detonación se produce una semana después de otras explosiones en un aeropuerto militar en Crimea, que según Moscú se debieron a un incendio fortuito y que destruyeron una decena de aviones de combate de Rusia. A su vez, Moscú denunció sabotaje en lo que está considerada una importante línea de suministro para la invasión rusa de Ucrania. Telesur tiene la información.
El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este martes que tras un sabotaje se produjo un incendio en un almacén militar de municiones de Dasnakoy en el norte de Crimea que provocó la detonación de municiones. Un comunicado difundido en el sitio web de la entidad castrense refiere que el siniestro causó daños a las instalaciones civiles, incluidas las líneas eléctricas, una central de generación de energía, las vías férreas y los edificios residenciales. El ministerio agregó que no hay víctimas graves y se aplican las medidas necesarias para eliminar las consecuencias del sabotaje. Por su parte, el gobernador local, Sergei Akisonov, reportó que 2 personas resultaron heridas, pero aclaró que sus vidas no corren peligro. Asimismo, añadió que como resultado de la explosión resultó dañada la vía férrea de Dasnakoy. Por tal motivo, los trenes procedentes de la Rusia continental se detendrán en las estaciones Vladivkova, donde los pasajeros tendrán que tomar un bus para llegar a las estaciones más cercanas. Akisonov agregó que la detonación de las municiones ya terminó. Asimismo, el jefe de la administración de Mascoey, Nikolai Kapets, confirmó que unos 2.000 residentes fueron evacuados a raíz del incidente. Y además información relacionada con el conflicto ruso-ucraniano, el primer envío marítimo de grano de trigo ucraniano que se usará para las operaciones humanitarias del Programa Mundial de Alimentos en África, zarpó este día del puerto ucraniano de Pivdenji, en la ciudad portuaria de Yuzhny. El primer barco con ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos para África ha zarpado este martes del puerto ucraniano de Yuzhny. El envío de 23.000 toneladas métricas de grano de trigo se destinará al Cuerno de África, donde la sequía amenaza con provocar una hambruna. Es una de las regiones en las que la paralización casi total de las exportaciones del grano y los alimentos ucranianos ha hecho la vida aún más difícil. Conseguir la apertura de los puertos del Mar Negro es lo más importante que podemos hacer ahora mismo para ayudar a los hambrientos del mundo, dijo el director ejecutivo del programa, David Beasley. Gracias al acuerdo alcanzado por Rusia y Ucrania con el auspicio de la ONU, del 1 al 15 de agosto, 21 barcos han salido a través del corredor humanitario marítimo del Mar Negro para facilitar la exportación de grano, alimentos y fertilizantes desde los puertos ucranianos. Estos buques transportan un total de 563.000 toneladas métricas de cereales y otros productos alimenticios. Hay que destacar que el jueves los presidentes de Ucrania y Turquía, Volodymyr Zelensky y Recep Tayyip Erdogan, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirán en la ciudad ucraniana de Leópolis. Así lo informó la ONU. El encuentro se da tras una invitación del propio Zelensky. Guterres se desplazará a Odessa, uno de los 3 puntos de salida del grano ucraniano. La ONU considera que es clave para suavizar los efectos de la guerra de Ucrania en la seguridad alimentaria global. En materia energética, Alemania aseguró un compromiso de los principales importadores de gas para mantener 2 terminales flotantes de gas natural licuado totalmente abastecidas a partir de este invierno en un intento por reducir la dependencia del combustible ruso, ya que Moscú advirtió que los altísimos precios de la gasolina pueden volver a subir. Europa y Rusia han estado enfrascadas en un enfrentamiento por el suministro de energía desde que Moscú invadió Ucrania y Occidente respondió con sanciones. Rusia, que anteriormente cubría alrededor del 40% de las necesidades de gas de Europa. En la víspera, Gazprom anunció que los precios del gas en Europa este invierno boreal podrían ascender a más de $4,000 por 1,000 metros cúbicos. En su cuenta de Telegram, Gazprom recordó que el 15 de agosto los precios del combustible en Europa escalaron a más de $2,500, alcanzando los índices de marzo pasado. En Reino Unido, un movimiento de desobediencia civil cobra relevancia. Se trata de miles de consumidores que han firmado un compromiso de no pagar sus facturas de gas y electricidad en otoño si no se hace nada para atajar la dramática alza de precios, ya sea por principios, por falta de recursos o para denunciar la injusticia que hay en más de 107,000 personas planean cancelar sus pagos automáticos para protestar contra los altos costos de los precios de la energía. A este movimiento se le ha denominado la campaña No Pagues, que está teniendo amplia simpatía de acuerdo con reportes de las agencias informativas.
Irán da respuesta a la propuesta de la Unión Europea que busca salvar el acuerdo nuclear iraní suspendido en el 2018 durante el gobierno de Donald Trump. La respuesta se dio con condiciones, entre ellas Teherán exige que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. El gobierno de Irán negocia con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos de forma indirecta la restauración del acuerdo nuclear del 2015. Y la agencia EFE tiene el reporte. Irán da por casi cerrado el acuerdo que limitaba su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas, pero insiste en que aún quedan flecos y pide flexibilidad a Estados Unidos. Antes de la medianoche, las autoridades iraníes respondieron a la propuesta que presentó la Unión Europea para salvar el pacto nuclear de 2015 y esperan una réplica en 2 días, según informaron este martes medios iraníes. En su respuesta, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que ejerce de coordinador de las conversaciones, Irán expresó su opinión acerca de 3 cuestiones que quedan por resolver en las conversaciones desde su punto de vista. Según fuentes diplomáticas occidentales, las primeras cuestiones para resolver para Teherán son garantías de que Estados Unidos no abandone de nuevo el acuerdo como hizo el expresidente Donald Trump en 2018. Otra cuestión pendiente es la petición iraní de que se cierre una investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica acerca del origen de las trazas de uranio encontradas en 3 lugares que Irán no había declarado. Sin embargo, en otros asuntos que en el pasado impedían un acuerdo, como son las sanciones estadounidenses que pesan sobre la Guardia Revolucionaria iraní, sí se han alcanzado acuerdos. La Oficina de Trabajo de Taiwán del Comité Central del Partido Comunista Chino anunció sanciones a 7 funcionarios y legisladores taiwaneses a los que calificó como fanáticos separatistas taiwaneses. Las sanciones están enmarcadas en la visita que han hecho a la isla la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y la presencia ahora de 5 senadores y congresistas estadounidenses que visitaron la isla sin anuncio previo para reunirse también con representantes gubernamentales de Taiwán. Y la violencia de las pandillas, el hambre y la debilidad de las instituciones en Haití ponen a esa nación en el umbral del colapso. Datos de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití informó que al menos 188 personas murieron y otras 120 resultaron heridas solo entre abril y mayo de este año a causa de enfrentamientos entre pandillas que se disputan el control de Puerto Príncipe. A ese panorama se le suma la alerta de la ONU en torno al peligro en el que se encuentra la vida de miles de mujeres y niñas haitianas porque no pueden recibir atención sanitaria, sexual y reproductiva fundamental. En Haití, la vida de miles de mujeres y de niñas corre peligro porque no pueden recibir atención sanitaria, sexual y reproductiva fundamental en medio de la ola de violencia que vive el país. Unas 85.000 mujeres están embarazadas y de ellas 30.000 darán a luz en medio de la crisis durante los próximos 3 meses. Mujeres y niñas de tan solo 9 años han denunciado haber sido violadas por miembros de bandas que se disputan el control de los barrios. Haití ya tiene el nivel más alto de mortalidad materna de América Latina y el Caribe. Ahora, con la intensificación de los combates en la capital y muchos servicios esenciales e instalaciones sanitarias todavía dañadas o destruidas en el sur del país tras el terremoto del año pasado, las necesidades humanitarias se disparan. Casi 5 millones de personas necesitan asistencia, entre ellas 1.300.000 mujeres en edad reproductiva. El personal del Fondo de Población de la ONU sobre el terreno está ayudando a las supervivientes de la violencia de género a buscar asistencia jurídica, psicosocial y médica, distribuyendo suministros sanitarios y lámparas solares y evacuando a mujeres embarazadas con complicaciones para que reciban atención obstétrica y neonatal de emergencia. Y con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a la cabeza de las encuestas, arrancan en Brasil las campañas electorales. De acuerdo con la encuesta de IPEC, el histórico líder de los trabajadores lidera las preferencias con 52% a su favor contra el 37% de su rival, el aún presidente Jair Bolsonaro. Lula debió cambiar el sitio del inicio del proselitismo debido al temor de un ataque en la fábrica MWM de motores en Yurabatuba, en Sao Paulo. Y ante la falta de condiciones, el acto inaugural de Lula se lleva a cabo en la puerta de la fábrica de Volkswagen de São Bernardo do Campo. Ahí es donde encabezó en los años 70 las huelgas contra la dictadura militar. La información con Telesur.
Comenzó desde medianoche de este martes la campaña electoral aquí en Brasil de cara a las elecciones del próximo día 2 de octubre. El día de hoy Jair Bolsonaro y Lula da Silva, que son los principales candidatos a la presidencia de Brasil, realizan actos en diferentes estados, en los principales estados, los principales colegios electorales aquí de Brasil. Jair Bolsonaro realizará un acto el día de hoy en Minas Gerais, en la ciudad de Juiz de Fora, donde sufrió el atentado en las elecciones del 2018, mientras que Lula realiza actividades en São Paulo, que es el principal colegio electoral aquí de Brasil. Tiene un encuentro con trabajadores en la puerta de una fábrica. En la noche también ambos deben participar, o por lo menos están confirmados para la toma de posesión del nuevo presidente del tribunal, del Superior Tribunal Electoral aquí de Brasil, el órgano máximo de la justicia electoral aquí de Brasil. Alexandre de Moraes toma la posesión el día de hoy y permanece a lo largo de las elecciones. Es un juez que ya ha aprobado en otros momentos que tiene voluntad judicial para hacer investigaciones como por ejemplo con relación a las fake news, a las noticias falsas que estuvieron tan presentes en las elecciones del año 2018, las elecciones para presidente. También el día de ayer fue un día importante aquí en Brasil. Nuevas encuestas fueron reveladas y muestran que Lula da Silva permanece liderando, incluso en una de ellas subió 4 puntos en unas semanas. Estamos hablando de la encuesta de BTG, que el día de ayer apuntó que Lula da Silva tiene el 45%, mientras que Jair Bolsonaro 34%, una diferencia de 11%. Y la popularidad de Lula rebasa fronteras y es en Argentina donde existe el mayor número de brasileiros con derecho a votar. Debido a ello, el Comité Argentina Lula, presidente, lanzó una campaña en redes sociales y calles de ese país para captar el voto de organizaciones sociales, sindicatos, movimientos independientes y ciudadanos brasileños con el fin de acabar con el fascismo bolsonarista. Y pese a la proclamación de William Ruto como ganador de la elección presidencial en Kenia, el país africano se encuentra en la incertidumbre y con una violencia postelectoral latente. El septuagenario candidato derrotado, Raila Odinga, echa más lumbre al fuego al decir que la proclamación de su rival Ruto es una parodia, por lo que interpondrá recursos legales para impugnar el resultado. Las elecciones se realizaron el pasado 9 de agosto y los contendientes acordaron que cualquier disputa se daría en los tribunales. Sin embargo, los simpatizantes de Odinga ayer realizaron violentas protestas en barrios marginales de Nairobi. De acuerdo con la Comisión Electoral Independiente, Ruto ganó con el 50.49% de los votos a su rival Odinga, que obtuvo 48.5% de los sufragios. A sus 77 años de edad, Raila Odinga ha buscado la presidencia en 5 ocasiones a lo largo de los últimos 25 años. Ante un crítico panorama que se vislumbra por las disputas legales, el presidente electo, William Ruto, de 55 años de edad, es el primer presidente que no pertenece a las dinastías políticas, aunque tras de él pesan acusaciones de despojo de tierras y corrupción. RFI tiene el reporte. Con unos resultados ajustadísimos y polémicos. Su rival William Ruto fue declarado el lunes vencedor, es decir, nuevo presidente electo, aunque la proclamación ha estado rodeada de drama. Por un lado, 4 de los 7 miembros de la comisión electoral rompieron filas poco antes del anuncio y comunicaron que ellos no se sentían responsables de un proceso que ha sido, según sus palabras, opaco. Y en la sede hubo empujones y sillas al aire. Se intentó parar el anuncio. El rechazo de más de la mitad de la comisión no invalida los resultados, pero sí ensucia la legitimidad y, sobre todo, da munición a los descontentos. Ruto se impuso fregando el palo con un 50,49% de los votos, solo media centésima por encima de evitar una segunda vuelta y a menos de 2 puntos de Raila Odinga, que se quedó a las puertas del 49% y de su gran ambición, la presidencia. Ruto se ha presentado como el candidato de la gente. Es un Kalenji de origen muy humilde que ha prometido más oportunidades de trabajo en vez de ayudas y que en su primer discurso después de ser elegido ha asegurado que cumplirá sus promesas. Ha agradecido la paz con la que se votó, la confianza y ha dicho que no hay tiempo para las venganzas. Desde Abidjan informó Gemma Parellada para Radio France Internacional. El Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar la vacuna bivalente de Moderna, desarrollada para atacar el virus original de la COVID-19 y la nueva variante
Omicron. Así lo informó la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios. Con esta decisión se espera que la vacuna sea utilizada como refuerzo en el próximo otoño. Las autoridades sanitarias de Reino Unido habían indicado que se ofrecerá a partir de septiembre una vacuna de refuerzo a los mayores de 50 años y a las personas que están en los grupos de mayor riesgo. Con esta vacuna bivalente se espera que solo sea necesaria una sola inyección en los adultos una vez al año. Autoridades sanitarias de ese país destacaron que la vacuna bivalente puede proporcionar una fuerte respuesta inmune contra la variante Omicron BA.1, así como la cepa original del 2020. A su vez, el director médico de Moderna, Paul Burton, dijo que la nueva inyección puede aumentar los anticuerpos de una persona a niveles tan altos que es posible que solo se necesite anualmente. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo. Ya nos vamos, gracias por su atención. Trabajamos para ustedes este 16 de agosto del 2022 en la redacción Josefina Mulato, coordinación nacional Ana Aguirre, coordinación internacional y realización Elizabeth Montes, edición de notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez, redes sociales Roberto Hernández, Tania Nicanor y Aide García, controles técnicos en cabina Ramiro Romero, y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila. Que tenga una excelente tarde lluviosa, ya está lloviendo. Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos, Radio Universidad de Nayarit, Radio Ometepec e Iguala Radio en Guerrero. En Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Comunitaria de Teojomulco Sola de Vega, Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros, Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores, Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez, Radio Caracol, San Antonio de la Cal, Sachila Radio y Radio Gempoj, Radio Tzinaca en Cuetzalan, Puebla, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, Radio Universo en Colima y Radio Zacatecas. En Estados Unidos, a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas.